Bueno, pues lo prometido es deuda, ya son las 17 horas de este lunes 15 de junio, donde estamos en color, como lo marca mi fondo, entre naranja y rojo. Dicen las autoridades que ya estamos en naranja, autoridades federales que estamos en rojo. Y bueno, pues tenemos que estar conscientes de seguirnos cuidando, de seguir atentos a la información y también a la desinformación para mermar un criterio. Hoy para mí es un privilegio presentarles a un amigo. Cuando uno dice amigos de toda la vida, este señor es un amigo de toda la vida, desde la prehistoria. Una institución en la palabra del deporte, muchos años de comentarista en Televisa y en muchos otros medios de comunicación, y él sí sabe de manera contundente y clara dónde está el deporte, qué está sucediendo a nivel nacional e internacional con el deporte, y nos va a aclarar todo. Así que, bueno, pues es un gusto presentarles y que esté con nosotros don Alonso, que por ahí va a aparecer. Gracias a todos los que están del otro lado, a Monse. Y bueno, apareció don Anselmo Alonso. Ahí estamos, mi querido Martín, ¿cómo estás? Bien, adiós, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Muy bien, gracias. Cuando dices amigos de la vida, sí, ¿verdad? Amigos, Amigos de la vida. quiero decirte que yo te conocí cuando nuestras hermanas estaban en Exacto. segundo de primaria, imagínate. Hoy Desde ya endenantes. casi son abuelas. ¿Y en qué año entraste a Televisa? Porque yo me acuerdo que en esa época don Fernando Alcalá, que estaba ahí en Televisa, me invitó a hacer algunas travesuras los sábados a mí, y bueno, después me fui al mundo de la música, pero ¿cuántos años Fíjate, llevaste o llevas en Televisa? Fernando Alcalá fue director de la XX. En aquel entonces, Así cuando es. nos invitó a trabajar, yo estaba haciendo algunas secciones deportivas con él en los noticieros y por ahí me puso un programa. Yo iba primero y luego iba el Loco Valdés. Y desde entonces estás hablando del 80, no, quizá del 91 o 92 por ahí. Yo entro a Exacto. Televisa hace 36 años. En junio de 1984 entro a Televisa. Empiezo a trabajar formalmente en Televisa en enero de 1985 en el programa 6 en punto, que dirigía Horacio G. Velasco. Era un asturiano que trabajó muchos años ahí en noticieros y pues yo llegué por ahí y curiosamente él era creo que era de Villaviciosa. Y Villaviciosa es un pueblo que Sí, está delantito del pueblo de mi papá, que es Pola de Ciero. Y pues nos sí. identificamos y ya de ahí fue mi gran maestro y de ahí ya empezó mi tránsito por noticieros y en el 89 me voy a deportes y a raíz de ese cambio a deportes pues Pero hago toda haz la una, carrera. haz una pausa, una pausa. ¿Por qué, cómo fue ese match point al deporte? Que al final ya no te moviste del deporte. ¿Qué sucedió? Woody Allen dice, hay un match point en la vida que dirige, redirige nuestra vida y a lo mejor la dirige a veces para siempre. ¿Cuál fue el match point Realmente yo toda mi vida quise estar en deportes. Yo desde jovencito, mi papá llegó de España y había sido futbolista. Toño, mi hermano, en paz descanse, fue futbolista profesional. Yo intenté jugar fútbol profesional y toda mi vida quise estar al lado del deporte. Desde niño yo iba al estadio, me llevaba un tío que era gerente ahí en Televisa y yo fui al estadio desde que tenía 4 o 5 años. Entonces, toda mi vida fue alrededor del fútbol, no del deporte, del fútbol, y ya luego me involucro en otros deportes, ¿no? Y así es mi vida alrededor del deporte. Entonces, cuando entro a Televisa, la puerta que se me abre, ¿no? La de noticieros. Y ahí estuve 3, 4 años, estuve en ECO, y ahí aprendimos muchísimo a hacer noticieros, ¿no? don Jacobo, que era el que lideraba ese barco? Recuerdo Mira, perfectamente. tengo dos momentos con Jacobo que nunca voy a olvidar. El primer día que entré a Televisa nos citó después del programa una junta y nos dijo, señores, por aquí no, yo quiero que hagan televisión juvenil. No quiero que hagan televisión para adultos, ustedes están jóvenes. Esa fue la primera.
Y la segunda, una vez que cometí yo un error, yo era el sustituto de Beto Murrieta en 24 horas durante 7 años, 8 años, y Beto, por alguna razón, se enfermaba muy seguido, ¿no? Que se fracturó la nariz, luego se fracturó una pata, luego le daban muchas gripas, y yo estaba constantemente con Jacobo durante 7, 8 años. Y entonces, ahí vino ya todo el asunto, y yo me equivoco en una nota, y al día siguiente... Oye, ¿no era corneabierto? ¿Ahí te equivocaste? Sí, no fue en una imagen. Haz de cuenta, había triunfado Ponce un domingo Sí, y había triunfado en el Toro 5, ¿no? Y yo metí el sí. 3 al aire. Híjole, no sabes, me llamó, no, pero muy amable, me dijo, niño, por favor, en este negocio no confíes en nadie y yo ya no voy a confiar en ti. Así te dijo. Así me dijo. Y la verdad, a raíz de entonces hay que checar, rechecar y volver a checar todo lo que va al aire. Eso es importantísimo. ¿Por qué hablar hoy del deporte con Anselmo Alonso? Porque en todos los años has vivido Olimpiadas, Juegos Olímpicos de América, latinoamericanos, mundiales, has vivido todo. Entonces, hoy sí puedes opinar y tienes la calidad la calidad moral y tu alma tiene calidad para opinar, o puedes saber mucho más que nosotros qué va a pasar con el deporte, cómo va a ser un estadio, cómo va a ser un estadio sin gente, cómo un equipo puede funcionar o no si no está todo su equipo y sus porras, ya va a ser aburrido, qué está sucediendo. Y también cuéntanos cómo se vive las entrañas en el deporte. ¿Y por qué vamos al deporte? Porque si no hay cuerpo sano, diversión sana, pues no podemos hablar de salud por encima de cualquier pandemia o virus, ¿no? ¿Qué está pasando, Anselmo? Hay varios puntos que has tocado que de ahí podemos partir. Y primero vamos a partir el de la salud. Sí, estamos hablando de un virus que es muy peligroso y que normalmente está atacando a gente mayor o a gente con algún otro problema. Entonces, dentro del deporte la gente es muy joven y la gente está muy bien preparada. Va a ser muy difícil que un deportista de alto rendimiento vaya a ser afectado por el virus, que puede serlo, ¿no? Por alguna razón congénita o alguna razón que su sistema inmune esté abajo, entonces ahí lo podrían atacar. Pero bueno, hasta este momento de lo que conocemos, sí se han visto afectados muchos deportistas. De hecho, hoy mismo se anuncia Ezequiel Elliott, imagínate, uno de estos corredores de fútbol americano que son tan fuertes, tan vigorosos, pues hoy sale positivo y seguramente lo va a superar. En 15 días el tipo va a estar ya entrenando y sin ningún problema. El tema de salud principalmente, ¿no? Ese es el uno. Yo lo vería así, que sí afecta al deportista por el tema de salud, pero también por el tema del miedo, ¿no? O sea, me voy a infectar y qué va a pasar a mi alrededor con toda la gente. Y creo que nos está pasando a todos en las casas, ¿no? O sea, a ti te pasó, Martín. Bueno, ya me dio y lo que menos quiero es infectar al de al lado, ¿no? Esos miedos que padeciste tú, que padezco yo, que padecen mis hijos, lo trasladas al mundo del deporte y dices, es que yo voy a ir a un estadio que aunque no haya gente, pues existen los riesgos. ¿Qué hizo el deporte? Minimizar los riesgos para activar el deporte profesional. Solamente el deporte profesional. ¿Por qué? Porque el deporte profesional vive de transmisiones y vive de patrocinios y había que ponerlo a marchar, si no, no hay forma de sacar adelante sueldos y todo ello. Por eso ha sido tan importante que las ligas en Estados Unidos los apretó inclusive Trump. Yo no sé si sea correcto o no, ¿eh? Igual lo correcto sería no jugar. Vámonos a que pase esto, porque es muy delicado. Es tan delicado que la cantidad de muertos siguen dándose todos los días, ¿no? Y a pesar de los muertos y a pesar de todos los afectados, pues estamos viendo que ya está el fútbol y ya regresó el automovilismo y está por regresar la NBA en julio y a nosotros como televisora pues nos conviene que regrese, sino que le pones a la gente que va a ver y entonces es como un efecto dominó, ¿no? Le pegas a este y le va pegando a los demás. Entonces, primero, no sé si sea correcto que regrese el deporte, la verdad, ese sería. Y el presidente Trump presionó en los Estados Unidos para que salieran ya
¿Así Mira, fue? con sus formas los invitó muy amablemente a que pusieran en actividad todo pues, para darle a la gente algo, ¿no? A través de la televisión. Entretenimiento de entrada, ¿no? Entretenimiento. Ahora, en Estados Unidos lo que ha regresado es la NASCAR. Esta semana regresó el golf, que es muy visto en Estados Unidos. Está próximo a regresar el fútbol, que tampoco es tan visto para ellos. El hockey sobre hielo, que también ya está por regresar, y el básquet. Los que no se arreglan todavía son los del béisbol, que ahí hay un rollo de dineros, ¿no? De contratos y de mil cosas. Pero probablemente puede ser que vaya a haber hasta huelga de peloteros. Ya me está regañando Orten. Que haga pausas. Ah, ya, ¿Qué hago, ya, Martín? ya. Soy un Ya, hombre no, pues así sometido en la es. vida. Así es, como ayer comenté en una de mis redes, el león es el rey de la selva, sí, y siempre cuando sí, la leona está dormida. Así que Sí. No, ya aquí la desperté. leona está despierta. Oye, y entonces, y, Por ahí va el asunto, ¿no? eh, Entonces, en primera instancia sí, es necesario para activar el deporte profesional y por eso se dio. Ahora, ya se está dando. No va a haber infectados dentro del terreno de juego, porque mucha gente es que se están abrazando, sí, pero son los más cuidados de todos. Imagínate que hoy por hoy salga un jugador del fútbol español que arrancó esta semana que salió infectado dentro del terreno de juego. Se acabó el juego, ¿no? Porque ahí sí la imagen que estás dando. Entonces están siendo muy cuidadosos con todos los que están alrededor de la cancha. Están dejando entrar un número limitado de gente a los estadios. No hay público. Desde luego que afecta al espectáculo. Pues esto es un deporte profesional. La gente quiere verlo, ¿no? Eso por un lado, que es bien importante señalar. El deporte amateur, el deporte de las escuelas, el deporte de los clubes sociales, el otro día que tuve una charla con ellos, ese no va a regresar. No va a regresar. En primera, ¿quién va a pagar tantas cuestiones médicas para que los niños puedan regresar? O sea, son escuelas de fútbol, de béisbol, de fútbol americano. Esas no van a regresar. Los clubes van a tardar en abrir. Yo estoy en el Asturiano, el Mundet, el España. Van a tardar en abrir porque y esto está muy serio. aparte, y he visto muchos desplegados de muchos de los clubes de entrada del centro asturiano, que hay mucha desinformación, los socios en otro club como el Lomas Sporting, donde estoy yo, no quieren pagar. Dice, ¿por qué vamos a pagar si no estamos yendo al club? Y los clubes no se mantienen o tendrán que evidenciar qué tanta utilidad había. Es muy complicado, ¿no? Es bien complicado. Ahora son situaciones de emergencia que nunca habíamos vivido. Entonces no le puedes decir al presidente del Sporting qué va a pasar. Espérame, primero a ver cuánto tiempo paramos. Deja ver los gastos que hubo, porque corrimos o no corrimos gente. De acuerdo, tú ya pagaste o pagas mensual y ya no pagaste. Está bien complicado. Pero al ejercicio como tal, lo único que nos dejan hacer en este momento es salir a correr un poquito y te regresas a tu casa. Nada más. Eso de ir a jugar tenis con tus cuates o por un rato, olvídate. Yo creo, estaba leyendo por ahí que los gimnasios se abren para septiembre, más o menos, ¿no? Es el deporte que hacemos todos. ¿Qué va a pasar con las clases de deportes en las escuelas? Pues señores, ahorita no va a haber, porque el tema es muy serio. El tema es un tema médico muy serio y eso es lo que tenemos que asumir y que quizá en México nos hemos tardado tanto en la famosa curva porque nunca lo asumimos con la seriedad de vida. Yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, una cosa es el deporte profesional, que lo estamos viendo que se está activando porque es negocio, y la otra es el deporte que hacemos tú y yo, Martín, en el club. Un buen rato no vamos a hacer, o sea que o hacemos en casa con la leona o nos vamos a correr. Y hay un tema de disciplina, que la disciplina cuesta más trabajo al estar de manera independiente, pero se puede lograr. Y si ustedes logran la disciplina diaria, se podrá lograr. Pero si bien es cierto, como dice Anselmo, ya todo cambió y es muy complejo. Pero los clubes deportivos, me refiero en el nivel profesional, seguirá siendo negocio para los estadios, que ya no vaya la gente, que no haya Mira, partidos con Mira, público. los estadios, la mayoría de los mismos estadios no pertenecen a los clubes. Entonces el estadio se renta. Si tú quieres rentar, y lo sabes, para un evento, el Estadio Azul, el de la Ciudad de los Deportes, el que está ahí en la Nápoles, lo puedes rentar. Entonces los estadios se rentan. El Azteca, desde luego,
que pertenece a Televisa, pero el América para usarlo dentro de todo pagan como un servicio que le va a dar esa parte de negocio de la empresa. Entonces, todo se paga por parte de los clubes. Es muy raro, muy raro el club que tenga un estadio personal, porque no es un negocio. O sea, tú puedes alquilar en la Azteca si quieres una fiesta infantil, tú puedes alquilarlo. Entonces, así están todos, son como unidades de negocio. Ahora, más allá de abrir un estadio, un equipo de fútbol, ¿de qué vive un equipo de fútbol, un equipo de béis? Principalmente, y su principal entrada son los derechos de televisión. Entonces, los derechos que se pagan en México, los derechos que se pagan en Estados Unidos, los derechos que se pagan en Centroamérica, porque además se lo vendes a cada país, o por ejemplo, cuando se los vendían a la OTI, le vendían los derechos a la OTI y los distribuían en todo Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Por ahí va el asunto. ¿Qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid le vende sus derechos a todo el mundo. Entonces, con la entrada de los derechos de televisión, más o menos el equipo puede subsistir. ¿Cuál es el segundo ingreso más importante de los clubes profesionales? La publicidad, que puede ser la publicidad de las playeras, la publicidad de la estática, la misma publicidad que genera la televisión. En fin, esa es la segunda entrada. La tercera Como tú sabes, Anselmo, y solo un paréntesis, yo no soy futbolero, no sé de fútbol, pero de repente me cuelo en las noticias y vi y dicen que mal de todos, consuelo de tontos, pero es que la crisis está a unos niveles insospechados. Dicen por ahí que un equipo al que no le soy adepto, y debo decirlo porque yo soy del Madrid, pero el Barcelona tuvo ya que rentar su imagen, que nunca la había hecho, a las marcas que pueda poner Barcelona con Coca-Cola, el Barcelona con Pepsi, nunca la había hecho para poder subsistir. Y ese tiene que ver con tu punto 2, ¿no? Sí, claro. O sea, a final de cuentas, la marca existe como tal y tú la tienes que vender. El Barcelona no, pero el Barcelona quizá en la playera no tenía publicidad, pero la tenía en la publicidad estática. Y esa publicidad estática la cobras en millones y millones. La tercera entrada en importancia de los equipos es la compra-venta de futbolistas. ¿Sí? Esa que en esta época se va a dar muy poco porque no va a haber mucho dinero en el mercado. Vamos a tener que esperar 1, 2, 3 años. Por ejemplo, un futbolista que tú compraste en 20 millones, lo vendes en 40 millones. Y los 20 restantes los tienes para gastos de operación. ¿Me entiendes? Por ahí más o menos va. Otra de los ingresos importantes es la venta de playeras, de banderines, de todo eso. Al estar cerrados los estadios, pues no la vas a tener. Y luego viene ya la entrada de la gente al estadio. Te pongo un ejemplo que es muy claro y sí, desde luego afecta, porque son ingresos. Pero un boleto en España para ir a ver al Real Madrid o al Barcelona, al de tu elección, yo iría a ver al Sporting de Gijón, pero tú irías a ver al Real Madrid. Es ¿no? Como debe ser. Te vale 100 euros. Pero si me invitas una buena sidra, igual te acompaño, ¿eh? A ver, nos vamos a Gijón y nos da sidra sabrosa. Ya está. Vale 100 euros. Una entrada al estadio vale 100 euros. 100. En este momento estamos hablando de casi 25,000 pesos. No, 2,500 pesos, ¿no? Aproximadamente. Así es. En México, un boleto para entrar a ver al Necaxa o al San Luis o al Tampico te vale, cuando mucho, 400 pesos. ¿Me entiendes? Ahí está el nivel de ingreso de uno y de otro. Desde luego. Oye, y el nivel de fútbol, con todo respeto también, ¿no? Lo que pasa es que también... No lo diga usted, los jugadores pero... que tienes, ¿no? Sí, claro. Todo va en función a la cantidad de dinero que inviertes y todo ello. En México no se ve mal fútbol, ¿eh? No se ve, tenemos esa como mala imagen. No vemos mal fútbol en México. Lo que pasa es que también estamos como satanizando mucho nuestro deporte. Pero bueno, eso al margen. Eso a grandes rasgos son los ingresos, Martín. Y la pandemia llega en un momento en el que cerraban las temporadas y no pudieron cobrar. Por eso adelantaron los torneos. Por eso había que terminar los torneos, porque ya había contratos y había muchas cosas. Si no hubieran terminado los torneos, se cae todo ese dinero. Imagínate para los ingresos de un club, que depende de eso. En España son clubes sociales, en México son sociedades anónimas. Es completamente diferente también, ¿no? En México hay un dueño de un club
En España no. El Real Madrid no le pertenece a una persona, es un club social. Hay diferencia en muchas de esas circunstancias, ¿no? Otro de los temas que quería platicarte y que es bien interesante, ¿qué pasa con el deporte olímpico? Los Juegos Olímpicos fue un trancazo terrible que se hayan cancelado, no cancelado, sino pospuesto. Quiero decirte que lo tengo en casa, atletas de alto rendimiento, la preparación que tiene un deportista para unos Juegos Olímpicos no es de un mes. No es de un año, Martín, es de 4 años. Terminan los Juegos Olímpicos y tú empiezas a preparar tus siguientes Juegos Olímpicos si estás bien en el deporte, si las lesiones te lo permiten, pero es 4 años para un día de competencia. Es decir, todos los deportistas que tenemos en el mundo se habían preparado para arrancar los Juegos Olímpicos el mes de julio. Pásalo un año después. ¿Cuántos ya no van a poder estar? Qué frustración. Habrá muchos que se retiren. Yo voy en función de tu competencia. ¿A qué voy? Un clavadista se había preparado 3 años para llegar en su punto el 18 de julio. Físicamente, mentalmente, todo para ese día. Se lo cambiaron un año. Y en ese año de Inter, que ahorita estamos viviéndolo, y todavía nos falta mucho, no hay competencias en donde se puede preparar. ¿Con qué ritmo va a llegar? Está bien complicado para los Juegos Olímpicos, para los atletas. Entonces, puede suceder a nivel de Juegos Olímpicos que en las próximas Olimpiadas, si es que las hay y que a lo mejor pueden ser a puerta cerrada, no lo sabemos, no se rompa ninguna marca otra vez, o sea, que sea unos Juegos Olímpicos oscuros, unos Juegos Olímpicos sin ruptura de récords, unos Juegos Olímpicos de frustración. Sí, eso yo creo que se va a dar. Va a haber muy pocos récords olímpicos y mundiales, pero muy poquitos. Ojalá y se den. Solamente se habían pospuesto por guerras mundiales. Imagínate el momento histórico que estamos viviendo. Es que a veces ni lo como que lo pesamos, ¿no? Pero sí es un momento durísimo para el mundo en general y en particular para el nicho que nosotros manejamos, que es el tema deportivo. ¿Por qué no se podrían dar los Juegos Olímpicos? Si hay un rebrote. Si hay un rebrote en Japón, que están ahorita, por ejemplo, parece que en China hubo un pequeño rebrote, entonces, híjole. Y además, el problema es que son 28 deportes de todo el mundo. Ahí sí va gente de todo el mundo, de atletas, público, entrenadores. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Que estén abiertas todas las posibilidades de viaje. En ese momento, estamos a un año, ¿eh? En ese momento, ¿qué va a pasar con toda la cuestión de la pandemia? No sabemos. Entonces, es aventurarnos mucho a lo que sucede. Yo creo que fue el sentido común imperó en el Comité Olímpico Internacional, porque no se hubieran podido hacer, Martín. No hubieran podido. La Organización Mundial de la Salud dice que la próxima pandemia que ya estamos entrando es la pandemia de los estados emocionales, de los estados mentales, de la frustración, de la ansiedad y del estrés. Como bien la gente que se está conectando en este momento, Anselmo comentaba todos los 4 años de preparación de un ser humano para un solo día de competencia. Los deportistas de alto rendimiento viven para su deporte. Esa es la razón de su vida. Y si en un momento le dicen se cancelan los Juegos Olímpicos, hasta dentro de un año todo cambia para un deportista, un año por la edad, por el esfuerzo, por el clima, por lo que tú me digas, ya es otro ser humano y entonces es como tirar a la basura para ese objetivo preciso tantas horas de entrenamiento, tantos momentos de preparación y tanto esfuerzo hecho. Es un momento realmente dramático el que invade a los Juegos Olímpicos. Es triste, es muy duro, fuerte. ¿no? Y la ilusión de los japoneses, imagínate lo que invirtieron, Martín, la cantidad de dinero. Estamos hablando, en la Ciudad de México tenemos donde están los edificios que hicieron para los Juegos Olímpicos. Son cerca de 16, 18 edificios para poder meter
pues la cantidad de gente que se reúne, 15,000, 20,000 personas en 2 semanas y luego los Paralímpicos. Entonces, esos departamentos ya estaban, algunos inclusive vendidos para después de los Juegos, pues ya que llegara la Que gente los habitante, ocuparan. ¿no? Entonces, Claro. espérate un año y todavía pensando en que se pudieran llegar a cancelar los Juegos, ¿no? Porque ya no le van a dar otra fecha, ¿eh? El señor Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo 2 cosas que son muy importantes. Uno, y lo comentabas hace rato, no se hacen los Juegos a puerta cerrada. Esta es una fiesta del deporte, es una fiesta del público. Ir allá y encontrarte con gente en todo el mundo es maravilloso. Es una fiesta maravillosa. A puerta cerrada no se hacen los Juegos. Y 2, no hay cambio otra vez de sede, digo, de fecha. O se hacen en julio del 2021 o no se hacen. Y nos tendremos que esperar a París 2024. O sea, Japón perdería su sede, eso yo no lo sabía. Sí. Perderían la sede. Y eso es otra, qué duro para ellos. Otra frustración para las marcas, para todos. Yo creo que no hemos dimensionado el impacto. Yo lo he dicho en mis últimas transmisiones que hemos hecho, que me niego al término de la nueva normalidad, porque eso es un sofisma, una falacia. Ya no hay nueva normalidad. Vamos todos a una nueva realidad. El propio Circo Soleil, que está lleno de atletas, porque son atletas, también está quebrando. El Circo Soleil, al parecer, ya no va a sobrevivir después de este tema de pandemia, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión para buscar alarmarnos, sino es un tema para estar conscientes de que vamos a una nueva realidad que plantearnos, ¿no? ¿Y qué me dices con el tenis? Porque seguramente a alguna gente que esté escuchando le gusta el tenis y le gustaría saber qué puede pasar con un abierto de tenis. Fíjate, el problema ya en particular de cada deporte, ¿cuánta gente transportas de todo el mundo hacia el lugar donde vayas a jugar tenis? Recordar que el tenis tiene 4 grandes eventos en el año. ¿Sí? En enero vivimos el Abierto de Australia. Teníamos que estar viviendo ahorita ya el Abierto de Francia, que se llama el Roland Garros famoso. Luego Wimbledon y cerramos con el Abierto de los Estados Unidos, que se disputa en Nueva York. Este es por septiembre. Esos son los 4. Pero en medio de cada uno de ellos, los países, y hay muchas ciudades que organizan, dependiendo la calidad de su torneo, pues organizan muchísimos torneos. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú tienes que transportar en agosto a 8 tenistas de todo el mundo, puede que sí los puedas transportar, pero a la siguiente semana, ¿hacia dónde se van a dirigir? Yo veo muy factible que pueda haber una temporada de tenis en Europa. ¿Por qué? Así le está haciendo la Fórmula 1. La Fórmula 1 dijo, señores, ahorita no podemos invadir las fronteras porque dependemos de cada país, cuándo vayan a abrir y cuándo vayan a cerrar, de los vuelos y todo esto. Llegas a un país y tienes que quedar 15 días guardado y luego participar en tu deporte. Entonces eso le quita la continuidad de tus viajes. Entonces, la Fórmula 1, que sacó ya un calendario de 8 grandes premios, van a ser en Europa. No se van a mover de Europa. Entonces, sí, de Budapest a Austria, pues lo puedes hacer en coche. Entonces, lo mínimo que se puede hacer en este periodo, que no sé cuánto vaya a durar, para subirte un avión. Que son aviones particulares. Ok, aviones particulares. Pero llegando al aeropuerto donde vayas a llegar, llegas a cualquier país, en la India, por ejemplo, te vas recluido 15 días, luego juegas y te vas ahora, ¿dónde? A China. Órale, vas a China. Ok, hay un torneo en China, pero te quedas recluido 15 días. Y, ¿me entiendes? Es muy complicado. Pretenden arrancar por el mes de agosto una temporada muy corta de tenis, pero el Roland Garros sí se va a efectuar y el Abierto de los Estados Unidos. Fíjate qué curioso, los ingleses fueron los únicos que tenían un seguro contra pandemia y Wimbledon no se va a llevar a cabo y ya cobraron su seguro. Qué chistoso, ¿no? Oye, Qué dato, ¿no? qué dato, está Es impresionante. increíble, pero sí. Entonces, más o menos es lo que vamos a vivir
En el tenis, que es un deporte complicado, igual que la Fórmula 1, porque se juegan en muchos lugares, entonces hay que mover mucha gente, ¿no? Todo puerta cerrada, lo que implique eso, ¿no? Si te conviene o no como patrocinador o como organizador tener y que te paguen tus derechos de televisión. No, ahora la NASCAR en Estados Unidos pretende abrir algunos lugares porque ellos sí dependen mucho de las entradas. Meten en una carrera de NASCAR, Martínez, se corre viernes y sábado, meten 300,000 personas en una sola carrera. Está, ahí sí, y pagan en dólares. Entonces ahí sí cuestan. Como que se van convenciendo de sí hacerlo, ¿no? Pero aparte también Sí, sí, el sí. tema de las marcas exigen patrocinios ya pagados. Dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya no te patrocino el año que entra, ya no me puedes devolver el dinero, ¿qué vamos a hacer? Sí, Es es un tema bien complicado. Hay que sentarse a negociar. Ahora sí que, ok, patrocíname, te voy a dar esto, no te voy a dar 10 carreras, te voy a dar 5 y el año que entra te doy 2 más. Y así le van a tener que empezar a hacer, esperando que el año que entra esto haya pasado. Ojalá, ¿no? O sea, aquí dicen que en octubre terminamos, pero hablar de terminar, híjole, es como hablar de cuándo empezó, ¿no? Que nadie sabe. así es, así es. Y en tema de ciclismo, ¿qué nos dices? Es muy ¿Sabes alguna parecido noticia? al tema. No, no hay una noticia. Parece que sí se va a correr la Tour de Francia. El problema del ciclismo, Martín, es que no puedes controlar el público. Uno, el público no paga un boleto para entrar. Entonces, tú vas a través de las carreteras. Hablo de ciclismo de carretera, ¿no? Lo que es la Tour de Francia, el Sí. Giro de Italia y todos estos. ¿Cómo controlarías al público llegando a un pueblito en Francia? Pues, ¿cómo lo controlas? Es bien difícil. O sobre una carretera que vayan, puedes controlar a tu gente, a tus atletas, pero ¿cómo controlas la llegada a un pueblo? Es bien difícil. Y son muchísimos, porque en una misma tirada de 200 kilómetros, que puede ser una etapa, pasas por 9 pueblos. Entonces es bien complicado, pero pretenden hacer una temporada muy corta, pero va a ser una temporada europea también. Entonces, eso va a pasar con el ciclismo. Cada deporte tiene su particularidad. Te platico cómo le van a hacer en la NBA. La NBA Cuéntanos. entran en Orlando, tienen, además de tener todos los parques que alguna vez alguien habrá ido para allá, tienen un lugar de deportes en Orlando, muy grande. Y entonces van a irse 22 equipos de la NBA a vivir a Orlando 50 días. Van a hacer su protocolo de 15 días antes y el día 30 de julio arranca el campeonato con 8 partidos de temporada regular, todos en Orlando. Todos en Orlando. Entonces, ¿qué voy a cobrar? Mis derechos de televisión. Y luego los playoffs, van a calificar 16 equipos a los playoffs, siguen en Orlando. Hay 6 equipos que quedan eliminados, ya se regresan a sus casas. Pero siguen los que calificaron en Orlando hasta octubre. Van a entrar en junio y terminan en octubre, aislados de todos. Así es como va a jugarse la NBA. Entonces, Y hay un torneo de la MLS que también se va a hacer en Orlando. entonces ¿tú sientes que Orlando va a tener una afluencia de turismo impresionante y todos los equipos van a estar ahí? Igual ni capacidad hay, ¿no? Yo creo que Orlando, según estaba viendo Disney, lo hablan como a mediados de julio. Los otros parques, pues no sé para cuándo, pero estos van a quedar aislados, pero además no van a poder entrar a los partidos porque toda esa puerta cerrada. Entonces, más allá de que haya público o no, va a ser como un gueto. Ahí van a estar todos metidos, cada quien en hotel y todo eso. La NBA es una organización muy, muy fuerte que debe tener todo perfectamente organizado. Los hoteles ahorita lo deben estar limpiando ya, pero sí es de llamar la atención. Claro, tienen los recursos. La NBA son derechos estilo Real Madrid. Se venden a todo el mundo. A todo el mundo. Tú vas a China y ves la NBA, vas a Argentina y ves la NBA, vienes a México y ves la NBA y se venden por país. Imagínate la cantidad de dinero que entra. Es Pues impresionante. tienen que hacerlo a puerta cerrada ahí cerquita del Mickey Mouse, ¿no? Para poder generar Exacto. y cobrar todo el dinero, ¿no? Es, Sí, sí, sí. Oye, hay, es hay mucha gente que debe estar inquieta y en otro tema, si quieres, ahorita platicamos del fútbol mexicano, ¿qué va a pasar? Eso es bien interesante. Pero bueno, terminamos con eh, NBA, no sé si tengas alguna duda. no, a toda la gente, saludos Renata por allá,
a todos los que se están uniendo. Si alguien tiene una pregunta para hacerle a Anselmo, con todo gusto, en temas del deporte, y ahora entra el tema de interés del fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué ibas a comentar? Sí, sí, hay mucha gente, ¿no? Uno, se canceló la liga, ya no va a haber el torneo de... ¿Por qué cancelaron la liga? Pues porque económicamente era más viable terminar los contratos, porque todos los contratos de los futbolistas terminaban en mayo. Entonces, si te seguías con los contratos, ibas a tener muchas broncas. Y entonces prefirieron, vamos a cortar ahorita la liga y empezamos el nuevo torneo con nuevos contratos. Entonces, sacrificaron algún dinero de patrocinadores y de televisión por arrancar antes la liga. Entonces, sí vamos a tener liga a partir del 24 de julio. Ahí ya arrancamos la liga. Por eso se canceló la que teníamos y ya viene la otra. De hecho, este día ya empiezan los equipos a entrenar con protocolos muy especiales, ¿eh? Empiezas haz de cuenta que la cancha la dividen en ocho canchitas y cada jugador está en su lugar. No puedes invadir al de al lado. Y la segunda semana ya van en grupos de 4, la tercera semana van en grupos de 8 y ya la cuarta semana ya el equipo reunido. Con cuestiones médicas muy severas. ¿Para qué? Pues para que no se te infecte y que el jugador, el que vamos a ver en la tele, sí, a puerta cerrada y todo ello, tenga la máxima seguridad de que nadie vaya a estar infectado y sobre todo que no vayan a infectar a otros, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Entonces, lo que quiero entender es que cualquier jugador que salte a la cancha para jugar un partido en el mundo, especialmente hablando ahorita de México, tiene que haberse hecho una prueba de COVID. Varias, no una, varias. Le hicieron una prueba cuando arrancó esto. A los que vayan a estar concentrados, antes de entrar a la concentración, otra prueba, para ir minimizando los riesgos de contagio cuando vayan a jugar. Es decir, los jugadores que están dentro de la cancha, que vamos a ver y que estamos viendo en España y que ya vimos en Portugal, y esta semana arranca Inglaterra y arranca Italia, tienen una probabilidad mínima de estar enfermos o de ser asintomáticos. Mínima. ¿Por qué? Porque traen una secuencia de exámenes médicos muy fuerte para poder estar dentro del terreno de juego. Entonces, si los ves abrazándose, incluso unos hasta se dan beso y todo, la verdad no conozco sus mañas, pero bueno, se dan beso. Y lo más probable es que no vayan a tener la enfermedad. Entonces, de los lugares más cuidados está ahí, porque te digo, ¿no? Si hay un brote ahí sí sería muy peligroso, porque vas a contagiar a los del otro equipo, a los familiares del otro equipo, a tu mismo equipo, a los familiares de todos tus compañeros y a todo el grupo de gente que está involucrada en un partido, ¿no? Entonces sí, oye, están muy, pero y muy el pendientes. gobierno, la Secretaría de Salud está verificando esto, o es responsabilidad del equipo, porque ahora No, tú ves en las mismas redes cuál cantidad de oferta, que prueba rápida china, prueba rápida coreana, que la prueba rápida sin sacar sangre. Hay una infinidad de formas, en teoría, útiles para saber si se está o no contagiado, pero ¿quién regula esto? O sea, ¿cómo se tiene la certeza que cualquier equipo está siendo responsable con las pruebas, ¿no? En Mira, México y en cualquier otro país, ¿no? yo creo que hay protocolos muy serios, ¿no? Sabiendo las consecuencias que puede tener todo esto. Entonces, hubo reuniones, lo que yo sé, en México, muy importantes con la Secretaría de Salud para conocer primero los protocolos y luego qué es lo que tengo que hacer si uno da positivo, si tal, cuáles son las pruebas que me tengo que hacer en una primera etapa, en una segunda etapa, en una tercera etapa. ¿Qué pasa si yo encuentro un asintomático o uno qué pasa cuando uno me llegue con fiebre, tal? Todo eso ya se platicó. Y yo creo que dentro del ámbito futbolero no creo que vayan a hacer las pruebas ni chinas ni coreanas. Yo creo que van a ser, a menos que sean muy buenas, ¿no? Pero no creo que vayan a jugársela. Lo están tomando con mucha seriedad en el deporte profesional por todo lo que hemos estado platicando del dinero que hay de por medio y que podrías inclusive irte a la quiebra si no hay deporte profesional. Muchos equipos van a quebrar.
Ahora, si tú vas como comentarista a narrar Chivas América, ¿vas a estar en el estadio o lo vas a narrar desde el foro? Los camarógrafos, me imagino que también tendrán que pasar la prueba de COVID, ¿o cómo es esto? Te ¿Cómo lo platico van a lo que hacer? hemos, el protocolo que tenemos hasta ahora y que necesariamente tendrá que ir cambiando para adaptarnos a la nueva realidad, como la mencionas y como le dices, y que tienes toda la razón. Ahorita el protocolo es desde los estudios. O sea, yo en cuanto hice algunos partidos, algunos programas, en cuanto entro yo al estudio, el protocolo de Televisa es, se sanitizó todo el estudio antes de que yo entrara. Y cuando yo salgo, lo vuelven a hacer, a fuerza. Y mi ¿Y el micrófono, camarógrafo? Sí. mandé, y con ¿Y el el regreso al camarógrafo que va al fútbol, estadio? Sí. yo creo, todavía no lo hemos hecho. Deberá haber algún protocolo especial para ello. No sé aún todo cómo vaya a ser. Yo creo que vamos a arrancar los narradores en estudio y para el mes de agosto, septiembre empezar a incorporarnos, porque no es lo mismo una transmisión desde el estadio a desde el estudio. Le quitas toda una sustancia importante. El camarógrafo que vaya a estar involucrado seguramente va a tener que recibir alguna atención especial. ¿Cuál es? No la conozco todavía, pero seguramente quienes vayan a generar y quienes estén generando ahora las señales en todo el mundo del deporte profesional, seguramente van a estar aislados y van a tener un tratamiento especial. Qué complejo, qué complejo, qué complejo. Porque Qué desde difícil, acá nada ¿verdad? más vemos, va a salir, pero toda la estructura que tiene que haber detrás. Y también, bueno, si va un equipo a jugar a otro estado, sea de cualquier deporte, pues ya está en un hotel que tienen que tener la certeza que se sanitizó, o desinfectó. Dicen que la palabra sanitizar no está en el diccionario, habría que Ah, investigarlo, pero qué complejo, ¿no? muy complejo. ¿Y quiénes fueron los que pusieron el camino? Qué curioso, ¿no? Los alemanes, que están acostumbrados a salir de muchas cosas negativas. Te platico la historia y les recomiendo que vean El Milagro de Berna. El Milagro de Berna habla acerca de la Alemania terminando la Segunda Guerra Mundial. 1945 termina la guerra, los alemanes pues reciben muchas sanciones y un pueblo muy castigado pues por todos lados, y se fue recuperando poco a poco. Y el Milagro de Berna, un equipo que hace una conexión con el grupo Adidas, Adi Dassler, que es el hombre que genera Adidas, y entre los dos hacen una selección de fútbol. Imagínate, pues, que había prioridades, ¿no? Pero pues había que darle también al pueblo algo. Y hacen esa selección y en 1954 en Suiza son campeones del mundo. Ese es el milagro de Berna. 9 años después de que terminó una guerra mundial en donde ellos resultaron pues castigados Destruidos. en todos los sentidos, ¿no? En el sentido Sí. moral, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido familiar, tantas familias que se destruyeron, el país dividido en dos, imagínate cómo esto, aquí como somos, nos cortamos las venas. Y ellos lograron salir adelante y en 1954 lograron el campeonato mundial. Increíble. Pues esos son los alemanes en cuanto a mentalidad. Ellos les dicen hacia allá y van hacia allá. Y fueron los que marcaron la pauta ahora para el regreso del deporte profesional en el mundo. Con todo lo que implica y que tú dices, no, bueno, vamos a cuidar a qué hotel van a llegar. Pues sí, cuando llegan ya hay gente de ahí que ya vio perfectamente que no hay riesgos. Y desde luego pueden equivocarse. Pero ese hombre testarudo, ese hombre con una convicción muy especial, con una disciplina pavorosa, es el alemán. Y el alemán le puso el camino a todos los demás. Y ahí vamos todos, ¿eh? Porque vamos a Ya, terminar ya, viendo deporte profesional. Qué y bárbaro, ¿no? Qué historia. ya lo dijiste bien. Qué historias, pero es la disciplina. También el sentido de la vida, como decía el maestro Víctor Frank, encontrar el sentido de la vida. Y si sumas disciplina, podemos todos restaurarnos, como lo hizo Berlín después de la Segunda Guerra Mundial y el fútbol, y como lo hizo el Japón y Hiroshima, volver a restaurarse y volver a estar. Entonces, miremos hacia la elección, no al querer, sino elijamos. Y todos aquellos que no estén haciendo deporte, es un buen momento para iniciar en el deporte porque
aunque está muy trillada la frase, pero la verdad que en un cuerpo sano hay una mente sana, y una mente sana, un cuerpo sano y viceversa. Entonces, es momento de hacer deporte y es momento de tener compasión también por la gente del deporte. No presionemos más con comentarios que no suman en el sector del deporte, como bien nos ha dicho Anselmo. Se está haciendo un esfuerzo enorme por regresar el entretenimiento, regresar los programas. Entonces, seamos dóciles con nuestros comentarios, porque la gente toma las redes y ataca y acribilla, y no saben el trabajo que hay detrás a nivel social, político, económico, y en este caso del deporte, ¿no? Hay un tema que es bien curioso. Ahora con todo este asunto de la pandemia, pues había que generar contenidos, y hoy pones los canales deportivos y estamos acudiendo al pasado, ¿no? A repeticiones y tal, y de repente a alguien que fue en la NBA se le ocurrió hacer partidos virtuales de los equipos, y en Estados Unidos resultó un éxito. Y en México, el famoso juego de video, el FIFA, pues lo adaptaron y lo metieron en televisión e hicieron un torneo del fútbol mexicano virtual. Ayer se jugó la final, pero la gente confundió un poco. Es que hay favoritismo, no era un deporte, era un juego de video a través de que utilizabas el deporte, pero era un juego de video y había dos chavitos, uno de un equipo y otro, que jugaban el jueguito de video. Resultó muy entretenido. Ahorita con la palabra entretenido me vino a la mente esta historia, ¿no? Y la final la jugó el América contra el León, un representante de León, que lo ves cuando metió el gol, como loco, ¿no? Pero era un juego de video. Y esto lo traigo a colación por el entretenimiento, uno, y por la cuestión del deporte, que ¿sabes qué? Quiero reforzar tu idea. Porque hacer deporte te genera paz, duermes mejor, comes mejor, tienes endorfinas, estás más contento. Lo puedes hacer en grupo, ahorita que estamos confinados, con tus hijos, puedes hacerlo. Hay muchos videos que te van marcando una pauta dependiendo tu nivel. Adelgazas, en fin, tiene muchas virtudes el deporte y además entretenimiento. Y te platico, le pusimos la I-Liga MX. Fue entretenido, me tocó transmitir un par de juegos, muy entretenido, porque al final de cuentas no era un deporte, era un juego de video. Estuvo padre. Oye, ¿cómo le llamabas a los jugadores? No, ¿Ahí va el 3? eran los mismos. Los originales. Edición, sí. Porque hay un juego mira. En el FIFA, en donde tú puedes enfrentar al América contra el Guadalajara, con nombres originales y todo. Inclusive la liga se involucró y el que dio porque eran partidos oficiales avalados por la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces se involucró y eran los equipos los que dijeron que sí, si no, te podían demandar en utilización de marca, que no podías, ¿no? Entonces se involucraron todos y fue un torneo. Oye, pero ¿cómo hicieron el casting? Oye, pero ¿cómo hicieron el casting para que el chavito que sabe manejar? Eran jugadores de los equipos. Jugadores de los equipos. El que mejor jugaba, pues tiene mucho tiempo libre y en las concentraciones ellos mismos juegan el famoso FIFA. Y entonces entre ellos jugaron y había muy buenos chavos. Ganó un uruguayo que juega en León, que se llama Nicolás Sosa. Ganó un chorro de partidos y se hizo toda la temporada, Martín. Hubo cerca de 70 partidos y todos se transmitieron a través de la tele. Fue un momento diferente, muy curioso, pero... Qué divertido, pero qué importante darle el lugar que tiene esto y no nos vayamos a confundir entre la realidad y lo virtual, porque estamos en esa línea tan peligrosa de perdernos en un mundo virtual y perdernos de la realidad. La realidad. Hay que estar blindados. Pues, Anselmo, ha sido una plática muy sabrosa. Nos faltó un vinito, un mezcalito, una botanita, pero la próxima lo organizamos, ¿no? Una sidrita. Me ibas a mandar algo, pero por más que me asomo no llega, cabrón. No, es que no fue el Rappi, fue el Lenti. Ahora. No, la verdad, muy a gusto platicamos, Martín. Te mando un abrazo. El agradecimiento de siempre, de toda la vida. Un abrazo a tus padres. Gracias. Tú sabes que los tengo en un afecto muy, pero muy especial.
Muchas gracias. Y estamos a tus órdenes. El día que se ofrezca algo, con muchísimo gusto estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas Pues gracias va a a ser todos. muy interesante cuando ya regrese formalmente el deporte, poder platicar, que después nos cuentes cómo está funcionando esa locura en Orlando, todos concentrados ahí la NBA, en fin, que nos hables un poco más de la nueva realidad en el deporte. Gracias, el aprecio toda la vida. Gracias, Anselmo, muchas bendiciones y saludos a todos por ahí en la casa y a tu compañero ese altote. Saludos a la Leona. Ya está. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, chao, que estés muy bien.